Bueno, otra denuncia de mala praxis en la misma clínica en Berazategui, donde la semana pasada le amputaron una pierna a una mujer y no era esa. Y esta vez estamos hablando de una muerte, de una mujer que entraba a una operación y aparentemente le sacaron la vesícula, un órgano sano, pero esta mujer finalmente falleció. En el lugar está nuestra compañera de trabajo de Telefe Noticias Buenos Aires, Silvana Catarazuolo, con los familiares para contarnos qué fue lo que ocurrió esta vez en la misma clínica. ¿Cómo estás, Silvana? Bueno, muy buenas tardes a todos allí en el estudio y lógicamente nos sorprende, pero en este caso no estamos hablando de una mujer que perdió la pierna, que es terrible, realmente tétrico, sino de otra que ya no puede ni siquiera decir lo que sucedió, pierde la vida por una operación equivocada. Teresa Angeleta, 71 años. Claro, ingresa al sanatorio, tenían que operarla del píloro, pero el médico se equivoca y le saca la vesícula. Justamente Adrián es el yerno de esta mujer que fallece a las 2 semanas de la cirugía. Pero Adrián, ¿cuál fue el contexto de esta operación? La explicación de este médico. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es tal cual lo contás. Ella tuvo que hacerse una operación programada del píloro para el día 30 de abril. Cuando llegó el día de la operación, entró al quirófano y una hora después salió el profesional que la operó, que es el doctor Paladino, preguntando quiénes eran los parientes, sin dar nombre, de la paciente, quiénes eran los parientes de la persona que operó de la vesícula. Ante la sorpresa, nosotros le dijimos que nosotros éramos los parientes, pero que no era una operación de vesícula, sino era una operación del píloro. Y obviamente que ahí todo cambió. Se le transformó la cara, nos dijo, textuales palabras, nos dijo, voy a averiguar, ya vengo. Y volvió a las 2 horas y media después. Quiero hacerle una pregunta e incorporar también a su abogada, la doctora Paola Steklov. Doctora, no estamos hablando, digamos, de un solo caso, un caso aislado. La semana pasada conocíamos el de esta mujer y usted está asesorando a otras familias por mala praxis en el mismo lugar. Sí, exactamente. No con el mismo cirujano, pero sí el mismo sanatorio. Tengo 8 contactos con potenciales víctimas de mala praxis. Estamos evaluando en el estudio que se reúnan los requisitos que corresponden a un proceso de esa naturaleza para después realizar las denuncias correspondientes. Darío, Silvia, los están escuchando aquí atentamente por si tienen alguna consulta para ambos. Sí, doctora, buenas tardes. Quería saber si han tenido la posibilidad de tener alguna explicación por parte de los directivos de esta clínica, teniendo en cuenta que no es el primer caso y en este caso fue fatal, ¿no? Sí, no, lamentablemente la familia no tuvo ningún tipo de explicación, ni del cirujano, que claramente había realizado una extracción de un órgano sano de la paciente, ni tampoco de la clínica luego de que finalizara este proceso con el fallecimiento de Teresa. La realidad es que la clínica se ha comportado con un silencio que resulta atronador, porque uno espera cierto nivel de explicaciones, aun cuando esto implica responsabilidad para la clínica. La remoción de un órgano sano, igual que el corte de una pierna equivocada, no tiene justificativo. No hay forma de disfrazar la mala praxis que sucede en esos casos. Adrián, me gustaría preguntarle como familiar si usted tenía conocimiento de esa clínica, ¿no? Que ya había habido un caso de mala praxis y si no habían tenido un temor previo a la hora de querer operar a Teresa allí, ¿no? No, en realidad no teníamos un historial de casos de mala praxis, ni siquiera lo habíamos tenido en cuenta. Uno no tiene presente eso cuando va a llevar un familiar. Lamentablemente ahora sí hay una catarata de casos o de probables casos que después se probarán o no. Nosotros eso no lo sabíamos y desde el momento que el error ocurrió, lo único que queríamos era que mi suegra se recuperara y poder sacarla de ahí. De hecho, cuando fue este tema nunca se lo dijimos a ella.
porque pensábamos comentárselo cuando saliera de ahí como una anécdota lamentable, pero como una anécdota, y no se pudo porque falleció a los 5 días. Lamentable, Adrián. Bueno, seguramente la justicia tendrá que seguir su curso para que justamente se haga justicia por lo que ha ocurrido con Teresa. Y hablamos de lo que pasa en Buenos Aires, pero puede pasar en cualquier clínica del país con gente irresponsable, con médicos irresponsables. Silvana, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Córdoba.